formación que vamos a tener ahora es el curso de aseguramiento de la calidad, principalmente aseguramiento, aunque vamos a ver algunos conceptos de aseguramiento y control, pero principalmente aseguramiento de la calidad. La sesión está dividida en dos. Hoy vamos a ver todos los conceptos, todo el proceso y ejemplos, y en la siguiente vamos a ver casos de ejecución, casos prácticos de ejecución. Entonces vamos a avanzar. Cualquier pregunta, ya saben, por favor, simplemente me interrumpen. Entonces el propósito de este taller es comprender la función de aseguramiento de la calidad que debe haber en todo centro de desarrollo, y también vamos a ver de manera a alto nivel la función de control de calidad. Esto con el propósito de mejorar la calidad del producto de software. En este curso vamos a enfocar en aseguramiento de la calidad. Vamos a ver algunos conceptos básicos de calidad. Vamos a detenernos principalmente en aseguramiento de la calidad, veremos alto nivel de control de calidad, y ya en la siguiente sesión veremos ejercicios, ejemplos, algunos formatos y formatos de ejecución. Entonces comenzamos siempre con un tema introductorio, un tema motivacional. Les pregunto, ¿qué tanto software hay en estos productos y servicios en los que vamos a ver a continuación y que ustedes ya pueden ir viendo en las siguientes diapositivas? ¿Qué tanto software hay? Y la segunda pregunta es, ¿el software que hay en esos productos y servicios, cuán fiable es? Entonces, por ejemplo, en el equipo médico que se usa para hacer la cirugía al ojo, hay software, ¿sí? De hecho, no se puede hacer la operación sin software. ¿Y qué tan fiable es? En las naves espaciales hay software, bastante. ¿Y qué tan fiable es? De hecho, ya nos están llegando imágenes del... ¿Tu foto? Sí. De hecho, ya nos están llegando imágenes de la nave que está en Marte, Curiosity, cuyo software fue desarrollado con CMMI nivel 5, ¿no? En los aviones hay software. La pregunta es, y finalmente, en las consolas de los aviones, tarjetas de crédito, autos, etc., hay software. Yo les pregunto, ¿qué tan fiable es el software que está en esos productos? ¿Qué opinan? ¿Qué tan fiable es? ¿Altamente fiable o cada semana se cae y hay que darle mantenimiento correctivo constantemente? Bueno, si es fiable, ¿por qué en la industria, en el resto de la industria, en nuestro país, tenemos estos problemas? ¿Por qué en el resto de las industrias que usan software tenemos el gran problema que la mayoría de proyectos no son exitosos? ¿Por qué? Bueno, pues este problema ya ha sido abordado en muchas otras industrias, y la razón es esta, ¿no? La calidad de un producto o servicio está determinada principalmente por la calidad del proceso usado. Entonces es importante preocuparnos por mejorar el proceso, por tener un proceso y por mejorar, ¿sí? Solamente de esa forma vamos a tener un producto de calidad. Si no tenemos un proceso, podemos esforzarnos mucho hoy, ¿no? Y a lo mejor entregar un buen producto mañana, pero después vamos a tener que esforzarnos mucho, continuamente, hasta tarde, fin de semana, continuamente. Eso no es sostenible en una empresa. Entonces, lo sostenible y rentable en una organización es que la calidad del producto esté determinada por la calidad del proceso. Okay. Entonces, para lograr un producto de calidad necesitamos gestionar la calidad. La gestión de la calidad incluye varios elementos. Los procesos son uno de esos elementos, que es lo que vamos a enfocar ahora en este curso de aseguramiento de la calidad. Pero en realidad se necesitan más conceptos, ¿sí? Primero hay que entender que lo que buscamos es satisfacer al cliente. ¿Qué significa un cliente que recibe un producto de software satisfecho? Que el software funciona tal como él espera, cumpliendo los requisitos, que no se cae, ¿no? Que es escalable, que crece, etcétera, etcétera. Entonces es importante, si nosotros queremos entregar productos de calidad, que los clientes entiendan acepten que nuestro producto es de calidad. Segundo, algo muy importante, se necesita que el nivel directivo de la organización considere que la calidad es importante. Quizás ahí es el primer escollo, ¿no? Porque muchas empresas, los gerentes, consideran que hay otras variables más importantes, por ejemplo el costo. No, lo importante es que sea rentable. Entonces ya estamos yendo en contra de la calidad. No, que lo importante es el plazo. Este punto es muy importante. La gerencia debe hacer que la calidad sea la prioridad principal, no
no una de las prioridades principales, sino la más importante. Ahora, yo les pregunto, esto es muy crítico en las organizaciones del día a día. Las gerencias entran en un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? No se preocupan por la calidad porque supuestamente hay otros factores más importantes. Pero ¿qué pasa si entregamos a tiempo un producto que no es de calidad? Bueno, el cliente está insatisfecho, hay que hacer un sobreesfuerzo para corregir luego, porque anunciamos que ya hemos terminado, pero después hay que corregirlo. ¿Y quién paga eso? ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante y es uno de los principales problemas que hay. Miren, les voy a contar algo sin nombres y apellidos. Hace 3 semanas estuve conversando con una empresa que me quería contratar para ayudarles a buscar un proveedor de software factory que les haga el desarrollo y mantenimiento de sus áreas de sistemas. Entonces, habían decidido ya ir hacia un proveedor un outsourcing, un proveedor que les dé el servicio de desarrollo y mantenimiento de software. Entonces yo les digo, ok, en los términos de referencia hay que pedirle al proveedor que mejore. Entonces estaba ahí el gerente general, el gerente del CIO de tecnología y el gerente de desarrollo. Salud. Entonces los 3 me miraron y dijeron, que mejore. Entonces el gerente de desarrollo dijo, pero eso no importa, porque nosotros le vamos a cobrar flat. Y yo no podía creer lo que había escuchado. Y parece que el gerente de desarrollo no se dio cuenta de lo que le he dicho. Pero los otros 2 sí. En ese momento me dijeron, David, tenemos que conversar. Entiendo, le digo, déjanos un ratito. Y entonces ahí hubo un apanado. Pues, ¿no? Hay muchos gerentes que no entienden que lo más importante es la calidad y que la calidad significa finalmente menos costo. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con la cultura, ¿no? Las personas que hacen el trabajo deben sentirse propietarias del programa de calidad. Entonces, a ver, yo desarrollador, analista, gestor, a veces las personas piensan, bueno, ¿y quién es el responsable de la calidad? Ah, fulanito, ya, él es el responsable. No, todos somos responsables de la calidad. El aseguramiento de la calidad busca darnos información si las personas consideran que son propietarias, responsables de la calidad y por lo tanto hacen sus procesos. Entonces, otro principio importante es que todas las personas que hacen el trabajo deben ser propietarias del programa de calidad. Ahora, ¿esto qué supone? Esto supone que cuando uno contrata a la persona, uno tiene que decirle, mira, tú también, tu rol, el que fuese, arquitecto, programador, gestor, docente, investigador, lo que fuese, tu rol es ese, y además preocuparte por mejorar los procesos de esta organización donde ahora vas a colaborar. Eso es muy importante. 4. Si queremos mejorar, tenemos que cambiar, ¿no? Esto parece muy fácil de aceptar, muy de sentido común, pero todos nosotros que somos adultos sabemos lo difícil que es cambiar, ¿no es cierto? Es difícil. Bueno, si queremos mejorar, hay que cambiar, no hay forma, ¿no? Si seguimos haciendo las mismas cosas, no vamos a mejorar. Quinto, si no medimos la calidad, entonces nuestro esfuerzo se convierte solo en una conversación. ¿Cuánto ha sido la calidad antes? ¿Cuánto queremos que sea? ¿Y cuánto es ahora? ¿Cómo está el gráfico? O sea, si no tenemos una métrica, no tenemos un problema de calidad, tenemos una conversación. Bueno, la conversación, podemos conversar de cualquier cosa. ¿Sí? Y sexto, hacer el trabajo bien, o sea, desde el principio. Quizás demorarse un poquito más, siempre cuesta menos que a largo plazo. Entonces, si queremos entregar un producto de servicio de calidad, hay que gestionar la calidad. Y aquí algunos principios importantes. El proceso es importante, ¿no? Aquí, el proceso es importante, pero no es el único importante, no es el único factor importante. Hay varias aristas en la mejora de la calidad. Varias aristas. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso en una, principalmente, que es el aseguramiento de la calidad. Pero que sepan que hay varias aristas, varios factores, ¿sí? Vamos a explicar a muy alto nivel todos ellos, ¿sí? Y todos contribuyen con entregar un producto y servicio de calidad. Si nos falta alguno, vamos a tener problemas. ¿Ok? Adelante. Ese proceso es gestión personal de la calidad. Sí. O sea, pero gestionar
las personas del departamento de calidad o No, es, no. es la gestión personal de la Sí, así es. ¿Qué significa esto? Todo comienza aquí, justamente con este cuadrito que dice gestión personal de la calidad. Cuando entregamos un producto de software a un usuario, a un cliente y falla, ¿dónde se insertó el defecto? ¿Es culpa del hardware, de la base de datos, del software? ¿Dónde se insertó el defecto? Bueno, alguno de nosotros cometió un error y ahí se insertó. Entonces, ¿dónde se insertan los problemas, los errores? Las personas lo hacen. Entonces, si yo, personas, desarrollador, arquitecto, gestor, no soy consciente que los defectos se insertan cuando yo hago el trabajo, entonces se van a insertar fácilmente, ¿no? En cambio, si yo soy consciente que cuando yo trabajo, allí es donde se insertan los defectos, entonces yo tengo que hacer un trabajo distinto. Tengo que hacer mi trabajo y tener una forma sistemática de corregir mis defectos. Miren, solo eso ya significa una gran mejora en las organizaciones. A veces los profesionales, ¿no? Los programadores, los analistas, los arquitectos, no tienen eso, hacen su trabajo. Y dicen, bueno, si hay errores, es normal que haya errores. No es normal que haya errores. Bueno, después testing los encontrarán, eso no está bien, así no es el proceso. Segundo aspecto importante, la organización necesita tener procesos, es decir, debemos saber cuáles son los pasos para hacer un buen programa, cuáles son los pasos para hacer una buena especificación, cuáles son los pasos para hacer una buena gestión. Hay que tener procesos. Pero como es inevitable que a pesar que hagamos una gestión personal de la calidad y a pesar que tengamos procesos con buenas prácticas, van a haber aún algunos defectos, entonces es necesario buscarlos y corregirlos. Para eso es el control de calidad. Buscar defectos y corregirlos, ¿no? Por ejemplo, con testing. El testing efectivamente nos ayuda a buscar defectos y corregirlos. El testing no es la única herramienta, también se pueden hacer revisiones de pares para buscar defectos y corregirlos. También se pueden hacer reuniones de validación con el usuario, con el cliente, sentarnos con él y decirle, mira, aquí está la especificación ya aprobada, pero por favor, explícanos con más detalle a qué se refiere este tema para comprender lo que realmente el usuario espera que le estemos construyendo. Entonces, a pesar que tengamos una gestión personal de calidad y a pesar que tengamos procesos de calidad con buenas prácticas, van a haber aún defectos que hay que buscarlos y removerlos. Con técnicas de verificación, como la revisión de pares, con técnicas de validación, como la reunión con el usuario, y con la técnica más conocida y usada, que es el testing, ¿no? Las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos? Inicialmente se podría trabajar con revisión de pares nada más, o es necesario tener este testing. En el proceso completo significa testing, pero revisión de pares más testing, de todas maneras. En software, las dos son requisitos. Ok. ¿Qué es aseguramiento? Aseguramiento, que vamos a explicar con más detalle, es confirmar que nuestro equipo de trabajo sigue los procesos definidos. Es decir, es como una auditoría, ¿no? Ir al colega y decir, ya terminaste tu programa, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son los pasos? Ah, ya, perfecto, seguiste el proceso. Porque a veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque somos seres humanos, a veces estamos apurados, a veces nos presionan por tiempo, múltiples razones hacen que no sigamos el proceso. Y no seguir el proceso supone un riesgo. Claro que supone un riesgo, porque los procesos son la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, hay que detectar cuando no se sigue un proceso. O a lo mejor nuestro proceso no sirve, entonces hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces, el aseguramiento de la calidad es revisar que se sigan los procesos definidos. Vamos a hablar de esto un poco más, lógicamente. Y luego tenemos estas tres variables que ya son la capa de gestión de la calidad. Si yo quiero calidad, tengo que planificar la calidad. Tengo que decir, ok, voy a planear hacer pruebas de performance, porque eso es importante en este producto de software. Voy a planificar revisiones de pares y voy a buscar un experto en Java, porque la arquitectura es crítica aquí. Entonces, voy a hacer pruebas con estas herramientas, porque se necesita un producto confiable. Voy a hacer un pilotaje de tantas semanas. Entonces, la calidad tiene que planificarse. La calidad no sucede así espontáneamente, ¿no? Y hay que medirla. La métrica más fácil se llama densidad de defectos. La vamos a ver después. Densidad de defectos.
termina un proyecto, ustedes terminan un programa, los que desarrollan, terminan un programa, midan su densidad de efectos. Terminan un proyecto, midan la densidad de efectos y compárenla con el siguiente programa, con el siguiente proyecto, con la siguiente fase, con la siguiente entrega. La densidad de efectos es el indicador por excelencia de calidad. Nos ayuda a saber cuánta calidad estamos entregando. ¿Sí? A ver, un adelanto, rapidísimo. Imagínense que cada vez que ustedes terminan un programa, un módulo, lo que sea, cuentan las líneas de código. Entonces, en el proyecto 1 escribí 100 líneas de código. En el proyecto 2 escribí 50 líneas de código. En el proyecto 3 escribí 200 líneas de código. ¿Cuántos defectos encontré? Vamos a suponer algo fácil, ¿no? Aquí encontré 20 defectos, aquí 20 defectos y aquí 20 defectos. Entonces la cantidad o número de defectos no es comparable, porque aquí hice un trabajo, aquí menos y aquí más. Entonces lo que se suele hacer es dividir 20 entre la cantidad de líneas de código construidas, modificadas, entre un factor de normalización que vamos a hacer que sea 100. Entonces aquí sale 20. Aquí igual sería 20 entre 50 entre 100. Entonces el factor aquí es 40. Y aquí sería 20 entre 200 entre 100, o sea 10. Entonces esto es lo que se conoce como densidad de defectos. Y esto ya es comparable. Menor densidad significa mayor calidad, ¿no? Es mejor, mayor calidad. Más densidad de defectos significa que tenemos problemas. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos comparar y podemos concluir en este proyecto 3, aquí el producto que entregamos es de mayor calidad. ¿Por qué? Porque se encontraron 10 defectos cada 100 líneas de código. En cambio aquí 40 cada 100 líneas de código. Aquí 20 cada 100 líneas de código. Este 100 es como el lote, ¿no? El lote en manufactura, ¿sí? En manufactura todos los lotes tienen la misma cantidad. Entonces yo hago control de calidad y puedo comparar la calidad de un lote con respecto a otro lote. Aquí es el mismo concepto de manufactura. Por cada 100 líneas de código en el proyecto 1 encontramos 20 defectos, aquí 40 y aquí 10, entonces el proyecto 3 es de mayor calidad. Entonces, es un adelanto, ¿no? Hay que medir la calidad para concluir, ¿no? Estamos mejorando, no estamos mejorando, y lógicamente mejorarla, ¿no? Apreciar en el tiempo alguna tendencia. Ok, estos son todos los elementos para gestionar la calidad y entregar un producto o servicio de calidad. Vamos a enfocarnos en aseguramiento de la calidad. ¿De acuerdo? David, adelante, preguntas. Sí. ¿El número de defectos se entiende como los errores encontrados por el cliente o también deben considerarse? Todos. Por ejemplo, el analista escribió una especificación, se lo entrega al diseñador o al programador y él dice, pero aquí esto no entiendo, y lo regresa para que lo corrija. Ese es un defecto. El desarrollador termina su programa, le dice al jefe de proyecto, terminé, el jefe de proyecto comienza a probar y encuentra un error, ese es otro defecto. El cliente hace sus pruebas, ese también es un defecto. Entonces, defecto es cualquier cosa que tú detectas y tienes que removerlo. O sea, no podrías dejarlo, porque si lo dejas, todos están de acuerdo que eso no es lo que el cliente quiere y te lo va a rechazar. Ese es un defecto. Cuenta todos los defectos internos detectados por el cliente antes de programar, durante la programación, después de programar, todos. Los gustos no son defectos. Perdón. Los gustos no son defectos. Por ejemplo, a mí me gusta esta pantalla. Es para mí más funcional. Otro dice que no. Vamos a hablar de eso un poquito. Ahí hay dos elementos. Uno, el primer elemento que es más objetivo es, en nuestra metodología debemos primero comenzar con una especificación de requerimientos de alguna forma. Entonces, si no tenemos especificación de requerimientos, vamos a tener ese problema. Pues si tenemos especificación, la mitad está resuelto. La mitad, ¿no? Porque no se trata de lo que te gusta, sino cuál es la especificación que se supone, la hemos conversado y aprobado, y nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a construir lo que se basa en la especificación y vamos a revisarla constantemente, etcétera, etcétera.
Entonces, un gusto no es un defecto, tiene que estar en la especificación. Sin embargo, hay otro elemento que vamos a ver en un momento y que el ITIL le llama, luego regreso ya. El ITIL le llama en medir la calidad, el ITIL le llama garantía, ¿no? El ITIL le llama garantía. Entonces, mira, hay cosas que no están especificadas, pero que son nuestra responsabilidad. Felizmente no son muchas. ¿Y cuáles son? Bueno, son finitas. Nuestro error está en si comenzamos un proyecto y no las preguntamos, Carlos. Ese es el error. Quiero ir un poquito más allá. Habiéndole preguntado, o sea, teniendo el requerimiento bien especificado, pero a la hora de desarrollar ya internamente, ahí podría yo tener problemas, ¿no? ¿Cómo saco mis reportes? ¿No? O sea, ya voy a ir un poquito más allá, ¿no? O sea, porque a veces uno llega al nivel de que el usuario le va a adaptar el reporte, ¿no? Así, como está. Pero cuando es un prototipo, a veces no sale exactamente como lo va a mostrar al final, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendría que salir igualito. Claro, tendría que salir igualito, esa es la idea. A la hora de salir igualito, a la hora que yo hago mi software igualito, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un programa de contabilidad y yo lo hago en una sola moneda, el requerimiento fue una sola moneda, pero yo a la hora de estar desarrollando el programa, yo puedo ir y seguir, dejarlo preparado para dos monedas, ¿no? Entonces, el requerimiento no me lo exige, pero yo tendría más calidad si yo lo dejo preparado para dos monedas. Por eso te dije que la especificación resuelve el 50% de los problemas. El otro 50%, ¿sí?, son características que debe tener el producto, que el usuario podría no pedírmelos, pero los espera. Entonces, esas características son finitas, debemos saberlo, no debe sucedernos esto. ¿Ya? Una de esas características finitas, porque son, hay que contarlas, ¿no? Son, no sé, 22, 23, es validar el producto. ¿Qué significa validar? Significa, yo te digo, es que es objetiva, significa que en mi equipo o en el lado usuario debe haber un experto en el dominio. Entonces, un experto en el dominio al inicio te dice, ¿estás haciendo un sistema contable? Tiene que ser multimoneda, pues, ¿no? Tiene que ser multiempresa. Un experto en el dominio contable. Entonces, si en mi equipo no hay un experto en contabilidad y el usuario no es un experto en contabilidad, estás fallando con algo que se llama validar los requerimientos. Entonces, y así tú sea el primer sistema que vas a hacer, si tú haces ese checklist, no tienes que tener ese problema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Había una pregunta por aquí. Sí, una pregunta. ¿Un cambio se puede considerar como un defecto? A ver, me explico más o menos. Por ejemplo, con la especificación de los requerimientos, ¿no? Tienen ahí, bueno, el usuario lanza primero su petición funcional, por llamarlo así, ¿no? Donde están ya su diseño de pantallas, todas las funcionalidades que va a tener. Pero después ya de cierto tiempo que si ya se está desarrollando todo, el usuario decide cambiarlo, no, mejor hay que agregar estas cositas, ¿no? ¿Esos cambios se consideran como un defecto legal? En principio, si la especificación de requerimientos ya ha sido aprobada y aceptada por ambas partes y hemos hecho una validación de los requerimientos, es decir, un experto en el dominio ha participado en ese trabajo de definición de requerimientos, no es un defecto. Si me dejo entender, no es un defecto. Pero hay dos condiciones, ¿no? Primera condición, que hemos tenido que trabajar en una especificación, la revisó el usuario, la revisé yo, la discutimos, la analizamos y los dos nos pusimos de acuerdo en que al día de hoy ese es nuestro entendimiento y que si después cambia de opinión, se manejará como un cambio, no un defecto. Y lo que acabo de decir, que en el trabajo de definición y análisis de requerimientos tiene que haber un experto en el dominio, ¿sí? O sea, si no hay un experto en el dominio, podemos trabajar un mes, 20 personas, y el último día viene un experto y dice, pero aquí falta esto, porque el experto lo tiene clarísimo, pues. ¿No es cierto?
Entonces, si no cumple esos requisitos, sí es un defecto. Te doy otro ejemplo. Vamos a suponer que tú, un ejemplo distinto, un matiz distinto al comentario de Carlos. Trabajaste 15 días, un mes con el cliente, especificaste los requerimientos. Mira lo que voy a decir, ¿eh? Había un experto en el dominio. ¿Ya? Entregas el sistema y en un mes el tiempo de respuesta comienza a degradarse. En un mes el tiempo de respuesta comienza a degradarse. ¿Eso es un defecto? Sí. Pero no está en la especificación que en un mes el tiempo de respuesta no se tiene que degradar. Eso es responsabilidad del equipo. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿tengo que pensar en todas las posibilidades? No, son finitas, están en el ISO 9126 que ustedes tienen ahí. Entonces, todos esos puntos del ISO 9126, cuando comienzas un proyecto, tú tienes que decir, usuario, ¿al respecto qué quieres? ¿Al respecto qué quieres? ¿Al respecto? Uno de ellos es el tiempo de respuesta. El crecimiento, la escalabilidad, la facilidad para que un usuario nuevo use el sistema, la portabilidad. O sea, son finitas esas variables y son responsabilidad nuestra. Al comenzar un proyecto, definirlas. Entonces, la respuesta sería, si ya hemos especificado los requerimientos acordados con el usuario y hemos validado los requerimientos, eso no es un defecto, es un cambio. Pero si no hemos hecho un buen trabajo de análisis, así no esté en la especificación, es un defecto el que tú pases a producción un aplicativo y en 15 días el tiempo de respuesta se degrade. Es un defecto. Pero no me lo pidieron. No tienen que pedirte 21 puntos, no tienen que pedirte. Tú, al inicio del proyecto, tienes que decir al usuario, mira, este sistema va a funcionar bien con 100.000 registros y con tantos usuarios concurrentes. Si cambia eso, hay que cambiar el servidor porque el tiempo de respuesta se va a degradar. Funciona bien con el Google Chrome y con el Internet Explorer, pero con el Safari no. Esas cosas se deciden al inicio. Si no las decides, y si viene cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. entonces, ahí hay dos respuestas inmediatas, ¿no? La primera es, cambiemos la metodología para hacer entregas más rápidas. Cuando yo me demoro 4 semanas en hacer una entrega y me piden muchos cambios, y luego otras 4 semanas y muchos cambios, entonces mejor hagas entregas cada 2 semanas. O sea, reduce el tiempo de entregas. No te las pensas. ¿Perdón? Para que no piensen que Darles tiempo. No, es que el efecto es este, mira. Yo te puedo contar una experiencia. El efecto, digamos, es este, ¿no? Si yo me comprometo en hacer A, B, C, D, E, F en 4 semanas, 4 semanas, la probabilidad de cambio es X, digamos. Pero si yo reduzco esto a 2 semanas, ya no nos vamos a comprometer a entregar A, B, C, D, F, G, sino algunas cosas menos. A, C, F. Entonces la probabilidad de cambio es menor, porque hay menos que hacer. Pero para pasar de esta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 requerimientos que para entregar. Aquí solo hay 3. Entonces, estos vamos a hacer los más prioritarios. Entonces, si yo me comprometo a entregar en 4 semanas 6 cosas, versus si yo me comprometo a entregar en 2 semanas 3, hay menos probabilidad de cambio, porque son menos cosas. Es como decir, ¿estás seguro que estos 6 son los más importantes? ¿Estás seguro que estos 3 son los más importantes? Es más fácil responder. ¿Estás seguro que ese es más fácil de responder? ¿Estás seguro que este requerimiento es el más importante? Eso es más fácil. Entonces la probabilidad de cambio es menor. Entonces, si un usuario hace continuos cambios, la primera recomendación es hacer entregas más pronto, para que reduzcas la incertidumbre y su deseo de cambiar. Y la segunda forma es, asegúrate que esa persona o alguien en el equipo sea un experto en el dominio. Porque los cambios suceden cuando no hay experto en el dominio. Un experto en el dominio dice, sistema contable, bueno, comienza con el plan de cuentas. No que la pantalla, no, comienza con el plan de cuentas. Porque todo depende de eso. Entonces, un experto en el dominio tiene bien claro qué se hace primero, qué se hace después y qué cosa es un apéndice. Entonces, los proyectos donde hay muchos cambios se resuelven. Primero, asegurándonos que hay un experto en el dominio y segundo, haciendo más entregas de menor duración. Eso se resuelve. Pero no se considera error. Si cumplimos los 2 requisitos anteriores, no.
O sea, si había un experto en el dominio e hicimos una especificación de requerimientos y de común acuerdo la aprobamos, ese no es un error, es un cambio. Bueno, tenemos que avanzar, ¿ah? La calidad... Dime, Carlitos. El experto en el dominio, ¿quién lo pone, el cliente o el proveedor de software? Te estoy diciendo que en cualquiera de los dos tiene que estar. En cualquiera. Sí, sí. O sea, tú al usuario le tienes que decir quién es tu experto en el dominio, fulanito. ¿Va a ser parte del proyecto? Sí, perfecto. Y tienes que mirar en tu equipo si hay uno. O sea, puede haber en el lado del cliente o en el lado del equipo de desarrollo, en cualquiera de los dos. El problema es cuando no está en ninguno de los dos lados. Ahí es el problema. Casualmente, cuando no hay, ¿quién tiene que contratar? Bueno, cuando no hay, tú tienes que ir al sponsor. El sponsor es el que pone el dinero, ¿no? Al sponsor, al que va a dar el dinero, al que aprueba el proyecto y decirle, mi sugerencia es, o sea, primero decirle el riesgo que tenemos. Tenemos el riesgo de comenzar un proyecto sin un experto en el dominio, por lo tanto, vamos a invertir dinero, esfuerzo, y a lo mejor llega un experto en cualquier momento y nos dice todo lo que hemos hecho está mal. Entonces, la recomendación es no comenzar un proyecto de esa naturaleza, sobre todo si es un presupuesto grande, pues oneroso. ¿Sí? Es no comenzar. Esa es la respuesta. Es un proyecto de... A ver, ¿qué es? Oneroso también depende, ¿no? Yo creí que oneroso era $20,000 hasta que hice mis primeros desarrollos en Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues, un issue de $20,000 es despreciable, completamente despreciable, ¿no? $20,000 no importa, me decían, y yo me quedaba con la boca abierta. Entonces, si el presupuesto es alto, no comiences el proyecto. ¿Para qué? Como dicen el área de calidad de IBM donde yo trabajaba, decía, este es un proyecto de $35 millones, pero hay muchos riesgos, pero es de 35. Entonces el gerente de calidad decía, ¿tú quieres un riesgo de $35 millones o cero? Yo quiero cero. Yo no quiero un riesgo de $35 millones. ¿Sí? Eso es lo que hay que plantear. ¿Qué pasa si por alguna razón política, lo que fuese, el sponsor dice, entiendo lo que me dices y no me voy a quejar y firmo, pero comienza? La recomendación es hacerlo lo más iterativo posible. Lo más iterativo posible. Es decir, no esperes meses a terminar algo y ponerte a usarlo. Haz lo más pequeñito posible, lo más rápido posible, y eso comienza a usarlo, a ver qué pasa. Porque estamos sin un experto en el dominio, ¿sí? Bueno, entonces, siguiente punto, la calidad. El problema con la calidad es subjetiva. Si yo les pregunto a ustedes qué valoran de un auto, algunos dirán el color, la comodidad, la velocidad, la seguridad, etcétera, etcétera. Es muy subjetiva. Como es muy subjetiva, como es relativa, entonces un primer trabajo que tenemos que hacer es detectar cuáles son las personas que van a calificar la calidad de nuestro producto, ¿no? Que es lo que todavía se hablaba. O sea, al principio del proyecto, ¿quién va a opinar sobre la calidad de este proyecto? Entonces estamos haciendo un sistema que después lo va a hacer el ministro y vamos a trabajar 6 meses o 3 meses y después el ministro lo va a ver. No, hay que pedirle 5 minutos de su atención en la segunda semana, 5 minutos de su atención en la tercera semana, ¿sí? Entonces hay que detectar, hay que resolver la relatividad, ¿no? Eso también Carlos preguntaba. ¿Qué pasa si alguien viene y dice no me gusta? Bueno, ¿quiénes son las personas que van a opinar sobre la calidad del producto? Hay que detectarlas. Identificar qué significa calidad para nuestros clientes, discutir con ellos y priorizar un criterio. No se puede entregar todo. El cliente te va a decir, yo quiero que sea así, 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 así. Tú le dices, ok, esto cuesta 100. No tengo 100. ¿Cuánto tengo? 20. Ok, entonces te entrego las primeras 2 características. Priorizar un criterio que sea lo que valore nuestro cliente. Esto lo vamos a pasar muy rápido. El ISO nos dice que calidad es el grado en el cual entregamos algo que se acerca a la expectativa, ¿no? Se acerca a la expectativa. Mientras más se acerca, mayor calidad. Es un concepto importante, ¿no? Y TIL es un poco más concreto. Cuando nos dice la calidad de algo, de un producto o servicio de software, tiene 2 elementos: utilidad y garantía. ¿Qué cosa es utilidad? Utilidad es si tiene la funcionalidad requerida. Entonces, si yo estoy haciendo un sistema, una página web para compras en línea,
que debe permitir al usuario ver sus compras anteriores. Entro y puedo ver mis compras anteriores, entonces cumplo el primer requisito de calidad, que es utilidad. Cumple con la funcionalidad esperada. Y ahora viene el segundo. Se llama garantía. ¿Qué significa garantía? Mide si un servicio tiene los niveles apropiados de disponibilidad, seguridad y desempeño. Estas tres palabras resumen el ISO 9126 que está en el material más adelante. Entonces, si yo voy a desarrollar un aplicativo de software, ese aplicativo de software debe tener requisitos mínimos de disponibilidad, seguridad y desempeño. Es decir, en el ejemplo anterior, estoy haciendo una página web para compras en línea. La página web debe estar disponible cuando se necesita, ¿no? ¿A qué hora compran la mayoría de las personas? En la noche, cuando esté en su casa. Entonces, no va a ser que yo de 7 a 10 digo, cerrado con mantenimiento. Eso no es un producto de calidad, ¿sí? Pero, ¿y dónde está? Eso no está en la especificación. Esas son las características que el ISO 9126 nos dice que debe tener todo producto de software. ¿Okay? Se lanza un nuevo servicio. El servicio es tan bueno que el nivel de demanda ocasiona que se caiga. Se cae el aplicativo. Entonces no hay un balance entre utilidad y garantía. Tampoco es calidad. Tampoco hay calidad. Entonces, ITIL nos dice que hay dos elementos en la calidad de un producto o servicio de software o de TI. La utilidad, que cumple con la funcionalidad requerida, y la garantía, que se mide en disponibilidad, seguridad y desempeño. Por lo tanto, hay que preocuparnos por esto. Hay que hablarlo con el cliente al inicio. Tú tienes un aplicativo que está 24/7, entonces hay que tener servidores, varios servidores, no réplicas. Entonces esto cuesta más. No tengo presupuesto, entonces no me pidas algo de 24/7. ¿Cuál es el horario? ¿Sí? ¿Cuántos usuarios van a accesar? ¿Sí? Tenemos que saber, ¿no? ¿Cuánta concurrencia va a haber? Si nos dicen no sé, entonces hay que definir, mira, esto funciona bien con este servidor, funciona bien, 5 concurrencias y tantos registros al mes. Hay que decirle que bajo esos parámetros va a haber un buen desempeño y buena disponibilidad. ¿Sí? Esos asuntos hay que tratarlos antes. Ya entrando al modelo CMMI, que es otro modelo que nos ayuda mucho a entender esto, nos dice, ¿qué es un producto de calidad? 5 puntos concretos. El producto cumple o satisface los requerimientos validados. Es decir, hay requerimientos especificados que se han trabajado con el cliente usuario y otras partes interesadas para asegurar que los requerimientos reflejan lo esperado. Por eso se necesita un experto en el dominio. De modo que finalmente el producto funcione tal como está previsto cuando se instala en el ambiente de operación previsto. Entonces, primera característica de un producto de software de calidad: el producto cumple o satisface los requerimientos validados. Hay que tener requerimientos, especificarlos y validarlos. Segundo, hay que cumplir los compromisos, entregar en plazo. Si yo le digo, este sistema te lo entrego en 2 meses y lo entrego en 4, estoy bajando la calidad, los costos y otros posibles acuerdos de niveles de servicio. Segunda factor que define la calidad es cumplir los compromisos. Tercero, debemos entregar un producto que sea sostenible. ¿Qué cosa es sostenible? Que entregamos un producto y pasan los días, semanas y meses y funciona, pues, ¿no? Porque si entregamos un producto, funciona en 2 días y al tercer día comienza a caerse, ¿no? Al cuarto día nadie quiere usarlo, no es un producto de calidad, ¿sí? Cuarto, defectos. Hay que medir y contar la cantidad de defectos. Es la medida básica de calidad. Y 5, todos los atributos del ISO 9126. El ISO 9126 son características de un producto de calidad de software que hay que preguntar al inicio del proyecto. ¿Cuáles son? Los enumero, ¿no? Funcionalidad. Eso es lo que uno aborda en la especificación de requerimientos con el experto en el dominio. Funcionalidad. Accuracy es algo así como precisión. Precisión quiere decir, por ejemplo, que si voy a sumar, está claro cuántos decimales y cómo voy a redondear. Interoperabilidad. Esto quiere decir preguntar, mi producto cuando se instale, ¿con qué otro sistema va a interfacear? Eso tengo que tenerlo claro, porque si se espera un sistema de finanzas que cuando lo pase a producción envíe bien los asientos contables a contabilidad, pero lo instalo y no envía bien eso, está fallando la calidad de ese producto. Entonces, debía haber preguntado con qué otros componentes, sistemas o productos tengo que interoperar, qué leyes debo cumplir de protección a los datos del cliente, del consumidor, leyes de la industria, del país, qué leyes debo cumplir con este software.
Seguridad. Solo deben tener acceso las personas autorizadas. Tiene que haber un mecanismo de seguridad. El sistema de software que estamos desarrollando, ¿cuál es la frecuencia de fallas aceptable? Esto se llama confiabilidad. La confiabilidad es muy importante en sistemas financieros y en software que se instala en productos tipo autos, aviones, radares, cámaras fotográficas, celulares, ¿no? Salud. Equipos médicos. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de fallas aceptable? ¿Cuál es la habilidad de restaurar un sistema que falló hacia la operación completa, incluyendo conexiones de datos y de red? La habilidad del software de resistir y recuperarse, porque falla un componente, falla una parte, pero el sistema sigue funcionando. Yo quiero ese tipo de software, cuesta más, la arquitectura es distinta. ¿Sí? Esfuerzo de aprendizaje. Yo quiero un sistema que las personas que lo van a usar no requieran capacitación. No, deben tener tantas horas de capacitación. ¿Cuán fácil es comprender, entender las funciones del sistema? ¿Este es un sistema hecho para doctores en finanzas o es un sistema hecho para cualquier persona que se va a entrar? ¿Sí? ¿Cuál es la habilidad que se requiere de la persona que va a operar el software? A veces se necesitan operarios del software, no usuarios, sino operarios, ¿no? Los que administran la base de datos, hacen las configuraciones, pasan al histórico, los operarios. Tiempo de respuesta. Este sistema, ¿cuánto hardware necesita para que funcione bien? ¿Cuán sensible es este software cuando se le hace un cambio? Cuando se le hace un cambio, ¿cuán sensible es? Este software necesita tener mecanismos para que cuando hay un error me ayude a identificar la causa raíz, es decir, un sistema que está hecho de tal forma que cada vez que hay un error graba un log, ¿no? Quién entró, qué estaba haciendo, qué datos estaba usando y hubo el error, entonces hay un log. En algunos sistemas se necesita eso, otros no. Cantidad de esfuerzo para cambiar un sistema. Entonces, si yo necesito este sistema, que luego hay un equipo que le haga mantenimiento, las personas que están en el equipo que le haga mantenimiento, ¿cuánta capacitación necesitan para poder hacer mantenimiento a este sistema? ¿Cuánto esfuerzo necesito para hacer testing de este sistema? Estas características son cada vez más importantes en software que se instala dentro de productos, máquinas, dispositivos, etc. Y finalmente, portabilidad, ¿no? Esfuerzo requerido por instalar el software. ¿Cuán fácil es pasar de un entorno a otro? Por ejemplo, navegadores, ¿no? De internet. O cambiar de una versión de base de datos a otra, o de una base de datos a otra base de datos. Habilidad del sistema para cambiar a nuevas especificaciones o entornos de operación y conformance, que es similar a las leyes, pero se refiere a portabilidad, ¿no? Por ejemplo, cumplir con determinado estándar de base de datos en particular. ¿Hay algún estándar de base de datos que yo tengo que cumplir? ¿Algún estándar HTML? ¿Algún estándar que yo debo cumplir en la construcción? Entonces, todos esos puntos, si ustedes van a construir un sistema de software, hay que resolverlos con el usuario primero. Bueno, eso va a permitir administrar mejor un proyecto para tener un producto de calidad. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Una pregunta. Esta es una pregunta que muchas empresas se hacen. ¿Qué es primero, la calidad o el cumplimiento del plazo? Me interesa. Me sirvo un vasito de agua. ¿Qué dicen ustedes? La calidad, ¿no? ¿Así se comportan todas las empresas y todos los gerentes? Ese es lo médico. La pregunta de si hay hombres alumnos en el curso de calidad. ¿De qué sirve cumplir con el plazo si el producto no sirve? ¿Ah? ¿De qué sirve cumplir con el plazo si el producto no sirve? Escribo y hacemos esto. Pero es una cosa que no sirva, Un ratito. hay que hacer un balance.
No. No es ni el uno ni el otro. A veces es un tema de discusión, ¿no? Claro. No, yo no claudico. Primero es la calidad, punto. A ver, vamos a entenderlo. Eso no quiere decir que el plazo no Entregar el importa, plazo es parte de la calidad. pero es el segundo punto. Bueno, aquí no puedo retroceder tan rápido. Es el segundo punto. A ver, siempre la calidad es más importante que el plazo. Pueden no estar de acuerdo, ¿ya? Yo digo, eso cuando decimos la calidad es más importante, eso no quiere decir que el plazo no importa. Que es parte de la calidad. Por supuesto. Lo que quiero decir es que hay que balancear, ¿no? Entonces, si este plazo es crítico, hay que ver qué se puede entregar en ese plazo de calidad. Pero no, entrégame en esa fecha, no importa lo que entregue. Ese es el problema. Porque al día siguiente va a ser peor, ¿no? Va a ser peor. Entonces, eso es lo que queremos decir cuando decimos la calidad realmente es primero, más que el plazo. Lo que queremos decir con eso es que no tiene sentido entregar en plazo un producto que no funciona. No tiene sentido entregar en plazo un producto que al día siguiente se va a caer y va a ocasionarnos una pérdida de imagen. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, el cumplimiento del plazo comienza con un proceso de calidad, con una buena estimación, con experiencia en el desarrollo. Allí comienza, ¿sí? Entonces, primero es la calidad. Dime, Carlos. Entonces la calidad, uno puede crear un producto muy bueno, pero se puede demorar un año. Pero el producto lo necesita el cliente en un mes. Entonces, uno lo que puede hacer es decirle, yo te puedo entregar esto a tal nivel de calidad, ¿no? Pero al inicio del mes. Al inicio del mes. O sea, si viene una persona a un ingeniero civil y le dice, por favor, quiero un edificio de 10 pisos en 2 días, ningún ingeniero civil le va a hacer caso. Todos se van a reír de él. ¿En 2 días? Hazme el favor. Lo que pasa es que hay profesionales de software que dicen, y usted haga una semana. Hay profesionales de software que dicen, yo te lo hago. Dicen, yo te lo hago. Se puede pensar bien y se puede pensar mal, ¿no? Cuando uno piensa mal, ¿qué significa? Significa que esa persona sabe que no va a cumplir, pero quiere meterse al negocio, quiere agarrarlo al usuario. Eso es pensando mal. Pensando bien es una persona que no sabe estimar, no sabe que desarrollo de software implica gestión, análisis, diseño, testing, no sabe, por eso dice, yo te lo hago en una semana. Entonces eso hay que resolverlo al inicio. Hay una tercera posibilidad, que sí sepa y le han dado el tiempo muy grande. Muy corto, ya. No, muy grande. O sea, el cliente lo quiere en un año, pero yo lo puedo hacer en un mes. Pero uno tiene que decirle también porque... Pero ese es ética, eso es honestidad, ¿no? O sea, con la calidad también, ¿no? Porque... No, eso es un tema de ética y transparencia. O sea, si a ti te dicen, a mí me ha pasado eso. En un proyecto me dijeron, necesitamos esto en 6 meses. Yo le dije, yo te lo puedo hacer en 3 meses. No lo digas, no puedo mentir, le digo. Y en 3 meses estable el sistema, ¿no? Entonces, pero ese es un tema más de honestidad y transparencia. Ok, entonces, la calidad es lo prioritario. ¿De acuerdo? Eso, repito, no quiere decir que si el usuario te dice lo necesito para fin de mes, tú dices no, la calidad más importante te lo entrego en un año. Eso no tiene ningún sentido. Uno pierde el trabajo. Entonces, la calidad implica entregar un producto siguiendo un proceso, con una buena estimación, etcétera, etcétera. Dijimos que una de las cosas importantes es la gestión personal de la calidad. Solo un comentario. Esto es importante porque las personas debemos entender que la inserción de errores sucede cuando nosotros hacemos el trabajo. Por lo tanto, es bueno, todos nosotros, cuando terminamos lo que tenemos que hacer, terminamos el programa, terminamos la especificación, que hay que tener un checklist que nos recuerde. Hice esto, hice lo otro, las buenas prácticas. Terminé mi cronograma. A ver, ¿lo revisaste con tu equipo? ¿Has balanceado el sobretrabajo? ¿Has visto la cantidad de horas por día? ¿No? ¿Has encontrado la ruta crítica? ¿Tienes holguras? Hay un checklist que nos dice cuán bien estuvo el cronograma. Terminé un programa, checklist.
¿Tienes las instrucciones de manejo de error? Porque no puedes decir, no, mi programa nunca va a fallar. Tiene que haber manejo de error. ¿Has distribuido las responsabilidades equitativamente entre los métodos? No, tiene 4 métodos y hay un método que hace todo y los otros métodos no hacen nada. Entonces eso no está bien diseñado. Entonces, checklist a nivel personal. A eso, a ver, vamos a ver si funciona. Sí funciona. ¿Está? A eso nos referimos con gestión personal de la calidad. Todos ustedes tienen que saber que cuando terminan su trabajo, ¿qué tienen que hacer? Construir un checklist que revise su trabajo. A todos nosotros nos pasa que si por casualidad no terminamos un trabajo un día y al día siguiente retomamos el trabajo, a todos nos ha pasado que hemos encontrado errores en nuestro trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hubiese pasado si el día anterior lo hubiésemos terminado? Lo hubiésemos entregado. Ahí está el problema. No debimos haberlo entregado sin pasar por un checklist. Ok. A ver, algunas preguntas. Primero, ¿puede un producto ser de calidad pobre, pero aún posible de usarse apropiadamente? ¿Qué opinan? ¿Te refieres al grado de calidad? ¿Ah? Cuando dices pobre, ¿es de una calidad, de un grado de calidad bajo? Sí. Oh, sí, claro. Que apropiadamente Ok, claro. que cumple lo mínimo. Claro. Miren, No, yo creo que no. Bueno, algunos piensan que sí. Segunda pregunta. ¿Es la especificación siempre una definición perfecta de lo que el usuario necesita? Ya hemos hablado de eso bastante, ¿no? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar al experto en el dominio y validar continuamente la especificación. Siempre que cumplamos la especificación, ¿podemos concluir que el producto o servicio podrá usarse? Tampoco. Si en la especificación no hemos incluido las características del entorno donde se va a instalar y operar el software, ¿es posible que un producto que cumple los requerimientos sea totalmente inútil? Entonces, hay que tener una visión integral del tema, ¿no? Hay que tener especificaciones, validarlas con expertos en el dominio, teniendo un buen proceso, haciendo un buen seguimiento. La calidad no es un solo factor, es una suma de factores que podemos decir descansa finalmente en tener un conjunto de procesos de calidad. Entonces, la siguiente conclusión: un producto de calidad depende de que tengamos procesos de calidad. El aseguramiento de la calidad consiste en revisar que hemos seguido esos procesos de calidad. Entonces, el solo tener aseguramiento de la calidad no nos asegura tener calidad. Yo hago aseguramiento de la calidad sobre procesos de calidad. Yo hago aseguramiento de la calidad para revisar que mis equipos siguen procesos de calidad. ¿Sí? Yo quiero saber si se hizo validación. Yo quiero saber si se siguió el checklist. Yo quiero saber si se hizo testing. Yo quiero saber si se hizo una especificación. Entonces, si yo reviso que se siguen los procesos de calidad, obtendré un producto de calidad. Esa es la lógica del aseguramiento. El aseguramiento no es, ¿hiciste esto? Sí, te pongo carita feliz. Solo eso es insuficiente. ¿Hiciste esto? No, entonces, niño malo, ¿no? Carita triste. Eso no es suficiente. ¿Sí? El aseguramiento de la calidad es revisar que el equipo sigue los procesos de calidad. Vamos a hablar de eso un poquito más. Procesos de calidad quiere decir lo siguiente. Aquí abajo, toda esta zona es el día a día, ¿no? Viene el cliente, viene nuestro jefe, estos son los requerimientos, bueno, hay que hacer un plan, ejecutamos el plan, hacemos ajustes y finalmente entregamos un producto. Entonces, este es el día a día. A veces el día a día nos consume y nos olvidamos que en este día a día, ¿qué debemos ejecutar? Procesos. O sea, sí es importante que cada vez que yo haga un programa, siga los pasos. ¿Cuáles son los estándares? Distribuyo bien las responsabilidades, hay cohesión, hay reusabilidad, hice mis pruebas unitarias. Es importante que yo siga un proceso definido cuando hago las actividades. Entonces, tener procesos de calidad significa tener los procesos completos y correctos, y además que cuando ejecutamos nos guiamos en lo que dicen los procesos. Además hay que tener todos los procesos. Hay que tener requerimientos, Clique el botoncito. hay que tener todos los procesos.
requerimientos, diseño, testing, pero también hay que tener métricas, gestión y configuración, hay que hacer estimaciones, ¿no? Y si hay proveedores, hay que evaluarlos. Además hay que tener buenas prácticas de servicio, entonces hay que tener todos los procesos que hay que tener. La calidad también se produce teniendo toda la gama de procesos correctos. Entonces, ¿qué es el aseguramiento de la calidad? El aseguramiento de la calidad lo hacemos después que hemos ejecutado el proceso, después que hemos buscado errores y los hemos corregido, hacemos aseguramiento de la calidad. ¿Sí? Entonces repito, hicimos la estimación, vimos si habían errores en la estimación y las corregimos, luego hacemos aseguramiento. Hacemos la especificación de requerimientos, verificamos la especificación de requerimientos, validamos la especificación de requerimientos y luego hacemos aseguramiento de la calidad de los requerimientos. Hacemos la programación, verificamos y validamos la programación y luego hacemos aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de calidad se hace después de terminar la actividad y buscar errores y removerlos. Entonces, ¿qué hace el aseguramiento de la calidad? Revisan que hayamos seguido procesos establecidos por la organización y buenas prácticas de calidad. ¿Sí? Eso es aseguramiento de la calidad. Ahora, ¿por qué es importante seguir procesos? Esta es una pregunta que debemos entender, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿para qué vamos a revisar si las personas siguen procesos? Se supone que deberían seguirlos, sí pues. ¿Por qué es importante saber cómo trabajan nuestros equipos? ¿Es importante saber cómo trabajan nuestros equipos o no es importante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el problema si no sabemos cómo trabajan los equipos? ¿Qué problemas podríamos tener? Que hagamos otra cosa. A ver, eso, hagamos otra cosa, pero los requerimientos nos dicen qué hacer. ¿Cuál sería el problema si no sabemos cómo trabajan los equipos? Porque el equipo va a hacer lo que el requerimiento pide. Sí, pero si no seguimos los procesos, seguramente estamos jugando la calidad del producto. ¿Ya? Yo voy a ser abogado del diablo, ¿ya? ¿Qué pasa si me esfuerzo sobremanera por entregar un producto de calidad? Pero no sabes cómo trabajó ese equipo. ¿Puede haber variación en los productos? O sea, ¿los productos pueden ser diferentes? Ese es un problema. Puede haber variación en productos similares que entregan diferente calidad. Siguiente pregunta que va a ayudar a responder la primera. Si tenemos un proyecto exitoso, ¿es importante ser capaz de repetir el éxito? Pero piensen como empresarios, pues, como gerente, como dueño de empresa. Si tú eres dueño de una empresa y tu empresa ha tenido un proyecto exitoso y luego tiene otro similar, como dueño, ¿qué esperas? Como gerente, como director, ¿qué esperas de tu equipo? ¿Aceptarías que el equipo diga, no, es que aquí todo salió mal? Eso es inaceptable. Esto es muy importante para las empresas. Desde el punto de vista organizacional, de imagen, etc. Otra pregunta. Si nuestros colaboradores y equipos descubren nuevas y mejores formas de trabajo, más efectivas y eficientes, ¿debemos descubrirlas y compartirlas en la organización? Si nuestra forma de trabajo no está funcionando, ¿debemos continuar repitiéndolo? ¿Repetir una forma de trabajo que no funciona producirá resultados diferentes o mejores? Bueno, por lo tanto, sí es importante saber cómo trabajan nuestros equipos. Es importante saber qué procesos siguen. Si el proceso funciona, perfecto, todos tienen que hacer eso. Si no funciona, hay que cambiarlo. Si alguien está haciendo algo novedoso que funciona, hay que incorporarlo al proceso. Es muy importante saber cómo trabajan nuestros equipos. Si en un proyecto, nuestro equipo, nuestros analistas hicieron una especificación extraordinaria, otro proyecto, la especificación tiene que ser extraordinaria, no puede dejar de ser extraordinaria, ¿no? Pues, ¿qué proceso se siguió? ¿Qué plantilla se siguió? ¿Qué herramientas se usó? ¿Qué buenas prácticas se usaron? ¿Sí? Entonces es muy importante saber cómo trabajan nuestros equipos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? En la 3 hay, si nuestros colaboradores de equipo descubren nuevas y mejores formas de trabajo más efectivas y eficientes, debemos descubrirlas y compartirlas en la organización. Claro. De la empresa donde estamos haciendo el servicio. Claro, en nuestra empresa. En nuestra empresa.
digamos, Este es el tema, cuando uno hace análisis y comienza a trabajar cosas y tú ves que es ridículo, que puedes mejorar los procesos de la empresa, ese es otro servicio. No. Del proceso de desarrollo de software. Por ejemplo, el caso del Ministerio del Exterior, ¿no? Como organización, como IFIS, nos damos cuenta que podemos mejorar un proceso de análisis, ¿sí? Que lo podemos repetir en otro proyecto, pero es de nuestra organización, nuestra empresa. No es los errores que hemos No es el visto proceso ahí, de es- negocio del cliente. no, aquí son éxitos nuestros, Interno. son éxitos de algunos equipos que no nos enteramos. ¿Sí? Esto se refiere a éxitos de algunos equipos. Entonces tenemos aquí un desarrollador que comienza a hacer una productividad bárbara, sin errores. ¿Qué estás usando? Que estoy usando el JUnit, el Compost Unit. Entonces usemos todos eso, pues. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ya. Si nuestros colaboradores de pronto descubren y encuentran y comienzan a hacer algo que les va bien, hay que descubrirlo. Si no hacemos revisiones de calidad, no lo vamos a descubrir y hay que compartirlo. Esto significa que si hay éxitos en nuestros equipos, así, aislados, esos éxitos hay que capitalizarlos y diseminarlos. Entonces, el propósito del aseguramiento de la calidad es proporcionar a la gerencia y los equipos visibilidad, o sea, saber qué proceso seguimos. Ya hicimos la revisión y ahora conclusión. El equipo A sigue este proceso, el equipo B sigue este proceso. Con el propósito de apoyar la entrega de productos de alta calidad. Finalmente, eso es lo que buscamos, ¿no? La entrega de productos de alta calidad. ¿Ok? Entonces, el aseguramiento de la calidad incluye revisar los procesos, o sea, revisar qué actividades hacen nuestro equipo. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Además, aseguramiento de la calidad de producto. Entonces, ¿qué hiciste? El plan. Ahora vamos a revisar el plan. El plan lo hiciste de acuerdo al proceso. ¿Qué hiciste? La especificación de requerimientos. La especificación de requerimientos se hizo de acuerdo al proceso. ¿Qué hiciste? Un programa. Ok, vamos a revisar ese componente. ¿Se hizo con los estándares de calidad? Y además, el aseguramiento de la calidad incluye asegurar que se ejecutan los procesos de control de calidad. ¿Sí? ¿Puedes regresar, por favor? Más. Ahí. Yo cuando hago aseguramiento de la calidad, ¿qué tengo que revisar? Que se hayan identificado, buscado los defectos y se hayan removido. ¿Sí? O sea, ¿seguiste el proceso? Muy bien. ¿Buscaste defectos y los removiste? ¿De acuerdo? ¿Seguiste el proceso? Muy bien. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Una especificación, un plan, un diseño, una base de datos, un diseño de base de datos, una arquitectura, una clase, un ASP. Ok, vamos a ver si este proceso, si este componente, si este producto se hizo siguiendo el proceso de calidad. Pero además, se han buscado defectos y se han removido. Claro que sí, dime. Al decir remover significa corregirlos, no eliminarlos. Es lo mismo, eliminar, corregir. Eliminar el error. Pero, ¿esa es la pregunta? Sí. Sí, remover quiere decir, por ejemplo, tú lees una especificación y hay una sección que no está clara, que esté bien clara. Ejecutas un programa que falla, corriges el código. Los dos son ejemplos de remover defectos. ¿Sí? Entonces, es suficiente. Para hacer bien el aseguramiento de la calidad hay que responder esta pregunta. ¿Es suficiente solo saber si el equipo de trabajo sigue los procesos establecidos? Porque el aseguramiento de la calidad es ir a hacer un checklist, conclusión, ¿seguiste los procesos? O aquí hay una no conformidad y tienes que corregir, tienes que seguir el proceso. Entonces la pregunta ¿es suficiente solo saber si el equipo de trabajo sigue los procesos? ¿Es suficiente? Veamos estos 4 casos que yo siempre explico. Caso 1. Este equipo de trabajo le hacemos una revisión de aseguramiento de la calidad. Ok, ¿qué cosa quiere decir? Sigue los procesos establecidos por la empresa. Y además veo, esta es otra evaluación. Esta es la evaluación de aseguramiento de la calidad. Este es el seguimiento que hacemos al proyecto, porque un proyecto tiene que estar en plazo, tiene que estar en costo y tiene que haber
especificado, validado los requerimientos, y el cliente tiene que estar satisfecho con esos requerimientos o con el producto, si hago varias entregas. Entonces, si yo tengo un proyecto que está siguiendo los procesos establecidos, y además tengo un proyecto que está entregando, que está cumpliendo los objetivos del proyecto, esa es la situación ideal. ¿Sí? Situación 2. Este equipo de trabajo, ok con los objetivos, es decir, está en plazo, está en costo, los requerimientos están validados a satisfacción del usuario. Estamos haciendo algunas entregas y el usuario está satisfecho, pero al hacer la revisión de aseguramiento de la calidad encontramos que no está siguiendo los procesos establecidos. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos simplemente decir, ¿no?, carita triste, ¿no?, niño malo, sí, está malo, no podemos decirle que está malo lo que hace. Hay que tener cuidado con qué le decimos, porque él está cumpliendo estos objetivos. Pero estos son objetivos de corto plazo. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer? ¿Podrá repetir los éxitos pasados? O sea, este equipo no está siguiendo los procesos. A lo mejor algo no está haciendo. Y yo tengo que preguntarme, ¿qué está haciendo? Si yo no sé qué está haciendo, ¿podré repetir los éxitos pasados? Porque a lo mejor este proyecto es exitoso, pero nadie sabe cómo se hizo. Y si luego viene un proyecto similar, no tengo certeza que voy a ser exitoso. Segunda pregunta que debo hacerme. ¿Puedo decir que los procesos de mi organización, puedo decir que mi organización es quien proporciona el servicio? Ellos no están siguiendo el proceso de la empresa. Entonces, ¿quién está dando el servicio? ¿La empresa o...? ¿Sé cómo trabajan mis equipos? ¿Estoy capitalizando buenas prácticas de mis equipos de trabajo exitosos? Este es un equipo de trabajo aparentemente exitoso, ¿no? Hasta ahora es exitoso. Pero sus buenas prácticas no las estoy capitalizando, no sé cómo trabajan. A lo mejor su forma de trabajo es una buena práctica alternativa, y esa práctica alternativa tengo que incorporarla en mis procesos. Entonces, esto supone un análisis y supone descubrir cómo están trabajando y tomar una decisión al respecto. Aquí hay varias alternativas. Alternativa 1. Este equipo, por ejemplo, no está escribiendo sus lecciones aprendidas. No escribe. Entonces es una no conformidad. Pero hay que decirle al equipo, oye equipo, ¿por qué no escribes tus lecciones aprendidas? Entonces el equipo nos dirá, es una pérdida de tiempo, lo que sea. Pero hay que decirle, oye, tú trabajas en una empresa y en esta organización queremos que los éxitos se repitan. Si tú no dejas por escrito tus lecciones aprendidas, no vamos a tener sostenibilidad en el tiempo como empresa. Entonces tienes que reescribir tus lecciones aprendidas. Ahora, la otra alternativa es que el equipo diga, si yo no hago este desarrollo, lo hago de otra forma. A ver, enséñame cuál es esa otra forma. Vamos a escribirla, qué herramientas usas, y de ahora en adelante en la organización sabemos que se puede hacer de una forma o de otra, porque la que tú estás haciendo funciona. ¿Ok? Veamos el otro caso. Tenemos un equipo, hacemos una revisión de QA y está ok. ¿Qué significa que está ok? Sigue su proceso. Está siguiendo todos los procesos. Pero vamos a ver su cumplimiento de objetivos. Está retrasado, mal en costo, el cliente no está satisfecho. Pues aquí también tenemos un problema. ¿Sí? Podemos hacernos estas preguntas. ¿Es mi revisión de QA rigurosa? A lo mejor no es rigurosa, ¿no? Yo le estoy preguntando simplemente, oye, ¿tienes un plan? Sí, pero ese plan no sirve. ¿Sí? ¿Te reúnes con el equipo? Sí, pero la reunión no es efectiva. También puedo hacerme esta pregunta, ¿cómo estoy midiendo la efectividad de mis procesos? A lo mejor mis procesos no son efectivos, ¿no? Entonces tengo que cambiarlos. Si no está funcionando, ¿qué tengo que hacer? No puedo obviar esto, no puedo decir que bueno, sigue así, no. Como organización tengo claro el objetivo de la mejora de procesos. O sea, se supone que yo tengo procesos para que aquí me vaya bien. Yo no tengo procesos por el puro gusto de tener procesos. Ese es un error. Bueno, esta situación es la terrible, ¿no? No sigo procesos y lo que está haciendo está mal, ¿no? Ahí tengo que tomar acción. Entonces, cuando hacemos una revisión de QA, el hecho que haya no conformidad significa que hay que tomar acción, sí, pero hay que evaluar muy bien qué acción hay que tomar, dependiendo de cómo está el proyecto. ¿Tienen preguntas ahí, por favor? Está más o menos claro, ¿no? ¿Sí? Dime. Pero también puede que no cumpla un proceso de QA, pero también debe haber niveles, ¿no? Para decir qué tan grave es que no cumpla QA o...
Es correcto. La revisión de QA son varias preguntas y pueden haber varias no conformidades. Algunas pueden ser muy triviales, otras pueden ser más críticas. Esa es tu pregunta. Claro. Sí. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Pero esto es como una nota. Cuando yo hago una revisión de QA es como una nota. Digo, pueden haber no conformidades, pero a lo mejor son triviales. Entonces, su nota es una buena nota. Son no conformidades menores. ¿Sí? Menores. Pero pueden haber no conformidades y críticas, ¿no? No hice la revisión de pares, algo muy crítico, ¿no? Debí registrar los defectos en esta herramienta y no lo estoy registrando. Entonces allí es una mala nota, pero la mala nota entre comillas, luego hay que ver cómo le está yendo al proyecto, pues, para tomar la decisión correcta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a avanzar algunas diapositivas más porque ya falta. Luego vamos a referirnos ahora a las listas, ¿no? Para hacer la revisión de QA, como estamos conversando, se necesita usar un criterio objetivo, y ese criterio objetivo es la lista, que va a arrojarnos una nota, ¿sí? Ustedes tienen en el material al final algunos ejemplos, ¿sí?, de listas, ¿sí? Por ejemplo, solo por un momento les pido que vayamos a la parte final del material que han recibido, y la primera lista pues aparece, ¿no?, así. La primera lista aparece así. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿sí?, ahí hay una primera lista que dice checklist para revisiones de QA, ¿sí? Por ejemplo, la número 1, ¿no? ¿Están todos ahí? Dice, se realizaron pruebas, etcétera, etcétera. Número 2, se registró en la especificación de requerimientos, etcétera, etcétera. 3, se documentó en el componente modificado, etcétera, etcétera. Entonces, así es una lista para hacer una revisión de QA. Es una lista que tiene puntos de control. Entonces viene la persona que hace la revisión de QA con este cuestionario a una persona en el equipo y comienza a verificar, ¿sí? En eso consiste una revisión de QA que finalmente nos arroja un resultado. Ahora vamos a ver en detalle en qué consiste. Regresemos aquí. ¿En qué consiste la revisión de QA? Evaluar objetivamente los procesos ejecutados. Eso quiere decir revisar, ¿no? Eso quiere decir saber si nuestros equipos de trabajo siguen los procesos. ¿Qué pasa si encontramos algún problema? Ese problema hay que registrarlo, hay que anotarlo, hay que escribirlo. ¿Por qué hay que escribirlo? ¿Por qué si encontramos una no conformidad hay que escribirla? Porque luego hay que gestionarla, hay que hacerle seguimiento y anotar que está pendiente, y cuando ya se resolvió, la damos por cerrada, ¿no? Entonces nos permite también sacar estadísticas, hacer análisis de tendencias de calidad. Además, el aseguramiento de la calidad significa ir a conversar con las personas. Voy a conversar con las personas. Proporcionar retroalimentación. Entonces, cuando hacemos revisiones de QA y terminamos una revisión, le decimos al equipo, ¿están siguiendo los procesos? No están. Esta parte no se entiende. Los equipos no siguen esta parte del proceso. Eso es dar retroalimentación. Además, nos aseguramos que si hay problemas de no conformidad, se resuelven. Entonces, las actividades de aseguramiento de la calidad, ¿qué significa? Si yo voy a ser revisor de QA, yo tengo que revisar y saber si se siguió el proceso con el checklist. Si encuentro problemas, tengo que escribirlos, gestionarlos. Tengo que dar retroalimentación, tengo que informar. Terminé la revisión de QA e informo. Y digo, este es el resultado, esta parte del proceso sí se cumplió, esta parte no se cumplió, ¿no? Y por lo tanto hay que resolver esto.
Eso es lo que implica el aseguramiento de la calidad. Pero para eso hay un requisito. ¿Cuáles son los requisitos para hacer aseguramiento de la calidad? La organización ya debe tener los procesos, porque si la organización no tiene procesos, cuando yo voy a revisar, las personas me van a decir, ¿cuál es el proceso? Entonces ahí voy a tener un problema. La organización ya ha hecho un esfuerzo y tiene procesos establecidos. Hay una descripción de estos procesos. Se ha proporcionado capacitación a los equipos en estos procesos. Se recibe retroalimentación. Las personas que están usando los procesos nos han dicho. Los ejecutores del proceso han revisado el proceso, lo han corregido y se ha implementado una que otra mejora. Esto es muy importante. Si voy a hacer revisiones de QA, es muy importante que esto ya lo haya hecho. ¿Para qué pasa si no lo he hecho? Bueno, igual uno obtiene beneficio. Igual uno obtiene beneficio, porque uno se va a enterar que no hay un proceso, que las personas no han recibido capacitación, que el proceso no está alineado con la realidad, que el proceso no se ha mejorado, ¿sí? Entonces, en el mundo ideal, esto es lo que hay que hacer antes de hacer aseguramiento de la calidad. Pero en el caso que no lo hagamos, igual vamos a descubrir estos problemas. ¿Okay? Igual vamos a descubrir estos problemas y vamos a recibir beneficios. Ok, entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas de aseguramiento de la calidad? Revisar los procesos, revisar los entregables, registrar las no conformidades, resolver esas no conformidades. Si hay esas no conformidades, hay que identificarlas, resolverlas y registrarlas. Esas son las 4 buenas prácticas que vamos a hacer. Para esto, y aquí es donde nos vamos a quedar, para esto se necesita hacer la revisión. Y la revisión la vamos a hacer con las listas de chequeo o checklist, ¿no? Que es lo que vamos a ver ya en la siguiente sesión, y vamos a hacer ejercicios para simular que estamos haciendo una revisión de QA, a ver cómo nos va.